Daniel Marmolejo, quien creo que nos puede apoyar con sus reflexiones, sus comentarios, su balance de un domingo de revocación de mandato. Y le quiero informar, por cierto, que acaba de iniciar, ha dado inicio la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía para buscar aprobar el dictamen de la reforma eléctrica y que mañana pueda ser discutido y, por qué no decirlo, votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Las comisiones, pues, de Puntos Constitucionales y Energía están revisando ya el dictamen de la reforma eléctrica que se discutirá y votará en el Pleno. Dice, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: con responsabilidad y pensando en el bienestar de México, estamos listos para aprobar la reforma que definirá nuestra soberanía. Para hablar de esto, saludo al querido Daniel Marmolejo, quien ya desde las redes sociales ha dejado la víbora chillando con un tuit que seguramente no le gusta a Claudio X González. Cataclismo para Claudio X González al no poder entregar nada a los globalistas que financian sus estrategias. Hoy está acabado políticamente y en su desesperación va a dañar al PRI y al PAN, llevándolos al suicidio político. Hashtag cataclismo Claudio X, sin nada que ofrecer. Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? El gran Vicente Serrano, nuestro querido amigo y hermano. No escucho a Daniel, no te escucho, Dani, perdón que te moleste. Bueno, 5, a ver si 4, podemos 2, a ver si lograr el audio con Daniel Marmolejo. Yo sí compañeros, te escucho bien. Te escucho, Vicente. A ver si ¿Sí lo escuchan? Yo sí te escucho bien. A ver si tú me escuchas. ¿O seré yo, querida Adriana? No lo sé. A ver, mi querido Daniel, mientras salgo y entro del sistema, ahora sí, te saludo con mucho gusto. Me dicen que tal vez sea yo el del problema después de tantas horas de transmisión, mi querido Daniel, pero te saludo con mucho gusto y, si me permites pedirte el favor, iniciamos con la primera reflexión, Daniel. Gracias, Vicente. Y bueno, la primera reflexión sería, además de saludarte con un entrañable cariño, porque estamos haciendo una defensa desde la alternativa patriótica que no tiene hora ni descanso y que no tiene límites, porque la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. En este momento, bueno, pues reflexionar contigo que quienes han apoyado durante al menos estos 3 últimos años a Claudio X González para que pudiera aglutinar estratégicamente a los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y a otras organizaciones que se han sectarizado dentro de esta lucha, como Frena y otros más que no vemos, impulsando también movimientos que son movimientos contra el gobierno a través de acciones violentas que también hemos podido testimoniar. Justamente están muy enojados porque el resultado de la participación ciudadana fue muy alto y porque los resultados son aplastantes en términos nacionales y que superan cualquier tipo de encuesta y advierten el escenario próximo electoral, Vicente. Yo creo que Claudio X González tuvo que levantar el teléfono en donde le dijeron: Mr. Claudio, that's not what we agreed. Esto no fue lo que nosotros acordamos con usted, ¿no? You are failing to compromise. Usted ha fallado a nuestro acuerdo, a nuestro compromiso. Your strategy is wrong. Su estrategia está totalmente perdida. Your presidential candidates, such as Gabriel Cuadri and Lili Telles, and some former governors will be resourcing failure. Todos los candidatos como Cuadri, como Lili Telles, tus gobernadores que están allí, pues van a fallar. Entonces, realmente es una situación muy lamentable porque seguramente lo estarán citando a Nueva York para que dé cuentas. No lo van a hacer en México, ni lo van a hacer en la embajada, ni lo van a hacer en el Four Seasons. Lo van a llevar a Estados Unidos para que dé cuentas.
Y seguramente Vicente y queridas amigas y amigos del auditorio, él va a decir, no, es que tenemos el control del abstencionismo, ¿no? Él va a decir, déjate de elucubrar falsedades, porque en el abstencionismo también hay gente de López Obrador, y tú no nos puedes vender la falacia de que el abstencionismo es la fuerza con la que vas a venir a negociar que tú seas candidato presidencial o que Lorenzo Córdoba sea candidato presidencial o los gobernadores o los personajes que ya mencioné que son bastante mediocres. Entonces, le deben de estar diciendo, no es posible que esta idea que tú tienes de que nos puedes vender al abstencionismo como tu fuerza política es real. Y le van a decir, si acaso lo que pudiera sumar con el abstencionismo de Polanco, con el abstencionismo de una parte de la Colonia del Valle o de la Colonia del Valle en Nuevo León y de algunos otros grupos, llegaría acaso al 0.5%. O sea, en términos reales, tú nos puedes sumar de abstencionismo, no 70 millones, no digamos mentiras, nos puedes sumar en términos prácticos el 0.5% y vas a requerir que nosotros sigamos fluyéndote recursos para tu trabajo golpista y tu incapacidad de generar contienda democrática electoral. No nos estás dando resultado. Esto, Vicente y queridas amigas y amigos, también tiene que ver con la respuesta que le estarían dando los propios partidos políticos en este momento, porque la posición de Alito Moreno de cargar con la responsabilidad de llevar al PRI como el Britannic e impactarlo contra un iceberg es totalmente contraria a la historia del PRI, lo ha mencionado el presidente de la República, y al mismo tiempo pone en el peligro absoluto a Alito Moreno de estar llevando esta embarcación a la desgracia, porque el resultado electoral fue muy amplio. Por lo tanto, Alito Moreno debe estar reunido con Claudio X González diciendo, oye, nos fue de la rechingada. ¿Qué hacemos? Y le va a decir Claudio, querido Vicente, le va a decir, vamos a amarrarnos fuerte para que en las comisiones no pase la reforma eléctrica. Pero es sumarle más combustible al escenario que los va a hacer explotar tremendamente. Por eso, lo primero es advertir en este momento que hay un cataclismo sobre la persona de Claudio X González, Vicente, porque fue es un mal empresario, porque es antipatriótico, es antiambiental, es un mal estratega político, además es un mal político porque ha salido al frente, no nada más ha sido un estratega que estuviese detrás de la campaña, sino que ha salido al frente y es absolutamente negativo para los intereses globalistas. Mi querido Daniel, obviamente muchas personas podrían confundirse por esta guerra de narrativas, pero resulta hasta ridículo que haya quien busque salvarle el trasero a Claudio X González y a todos los que le apostaron al fracaso en este proceso de revocación de mandato. Buscan minimizar 15 millones de votos, pero con 15 millones de votos se gana o se pierde una elección presidencial y creo que para el 2024 es durísimo enfrentarse a su realidad desde la oposición, ¿eh? Definitivamente, Vicente, y aquí surge ya algo que es un fenómeno muy importante, que es el efecto AMLO, que va a repercutir para empezar en estas elecciones, en donde más o menos por el doble de porcentaje de participación en los estados donde va a haber elecciones, está arrasando Andrés Manuel López Obrador, y esto produce un efecto realmente positivo, como en su momento fue el efecto Fox, ¿no? Pero aquí es totalmente diferente. Andrés Manuel, nada más lo digo como efecto, porque generó un impacto en las urnas, pero Andrés Manuel es otro nivel de personaje, a favor de no confundir en ese sentido, sino en lo que produce un efecto en el ánimo electoral. En ese sentido, Vicente, es aplastante la ventaja que tiene Morena y la coalición tendría
como consecuencia del efecto AMLO en los procesos electorales en Hidalgo, donde más del 20% de la población ha salido a participar. Es un porcentaje del 20.4%, donde tienes una participación de 425.421 personas por que siga contra 23.161. Entonces, anticipo yo, por ejemplo, en Hidalgo, el triunfo de Julio Menchaca ante esta lógica, porque es evidente la fuerza que está ganando con una amplísima participación, donde vimos gente que participaba de la Huasteca y gente que se encontraba pues, en Pachuca de Soto, en Tula de Allende. Y bueno, es muy importante también señalar que este efecto trasciende a estados donde regularmente el conservadurismo ha marcado la agenda y ya no le creen a los conservadores. Aguascalientes, con una participación de 96.142, también pudiera ser un estado de muy baja participación promedio, 84.731 a favor, 10.447 para que Andrés Manuel se vaya a su casa. Entonces, Aguascalientes, que tiene un proceso electoral, entraría en una dinámica como consecuencia del efecto de López Obrador, muy positiva y aplastante también, aunque creo yo que Aguascalientes necesita un consenso político y una declinación de una candidata para que puedan asegurar el triunfo, porque aunque Andrés Manuel les da muchísimo, ellos también necesitan entrar en un acuerdo para amarrar y garantizar. Durango, 144,000 participantes, de los cuales casi 145,000, de los cuales 133,250 a favor de Andrés Manuel y 9,849. Entonces, la contundencia con la que el presidente está heredando un efecto muy favorable para la próxima elección debe ser muy bien valorada, tanto en el ánimo electoral como en la responsabilidad de las y los gobernadores que sean elegidos por el pueblo para guiarse por la misma doctrina de López Obrador. ¿Qué te puedo decir? En Quintana Roo, una participación igual como decimos en estos estados de 21%, más del 21.4%, 272,000 porque permanezca Andrés Manuel contra 11,700. Las cuentas de Claudio X González del abstencionismo no dan, verdaderamente están de cabeza. Los proyectos imperialistas solamente van a depender, Vicente, y aquí voy a hacer énfasis, y permíteme reflexionar de manera fuerte, en la compra de las voluntades de los legisladores. Les van a estar diciendo, tú no te preocupes. No lo van a hacer físicamente tan rápido como lo hicieron en el caso de las reformas de Peña Nieto. Ni lo van a hacer entre ellos, sino lo van a hacer utilizando personeros. Se van a decir, tú no te preocupes porque vamos a resolver este tema, te vamos a garantizar una gubernatura. No pueden garantizar más que la candidatura al desastre, no una gubernatura. Pero de todos modos están manipulando los partidos el tema de las gubernaturas. Y al mismo tiempo les están diciendo, pues va a haber mucho para ustedes, pero ese mucho que va a haber, Vicente, pudiera llevarlos a prisión, y es donde yo quiero ser muy enfático. Se cumplió el pasado 9, un año de que el ex senador del PAN, Lavalle, está en prisión, un año, sobre todo por esto mismo que ha sido la configuración de la corrupción dentro de las decisiones parlamentarias respecto a la reforma de Peña Nieto. Lleva un año en la cárcel. Pregúntenle a Lavalle Mauri cuál es su sentimiento de estar en un año en prisión sin poder dormir con su familia. Le estoy mandando un mensaje a las y los diputados del PRI y del PAN. Pregúntenle al ex senador Lavalle Mauri, si valió la pena haber vendido su voto. Si lo que él recibió, pues está a la par de una serie de satisfactores de largo plazo, como para vivir el martirio de estar tras las rejas. Pregúntenle ustedes si la corrupción de las y los diputados
pudiera pasar inadvertida en esta reforma. Pregúntenle, oye, Jorge Luis Lavalle, ¿tú crees que si nosotros nos corrompemos en este proceso electoral vamos a salir bien librados? Lavalle Mauri les va a decir, tengan mucho cuidado porque ustedes van a ser observados por la UIF, no hay mucha observación mediática y al no ser que verdaderamente tengas que huir del país, creo que te pueden atrapar en el país con los moches que te den por votar en contra de la reforma nacionalista de la Cuarta Transformación. Mejor evítalo, se lo diría Lavalle Mauri. La verdad es muy gacho estar en una celda. No viene a visitarme ninguno de mis excompañeros de la legislatura, no viene aquí ningún panista, no viene pues nadie por los cuales yo decidí vender mi voto. No hay nadie, estoy totalmente abandonado, tengo el tema de los abogados, por ahí me mandan mensajes de apoyo, pero ni siquiera se aparecen, porque muchos temen que si se aparecen aquí, incluso sean detenidos. Entonces, este es un mensaje para las y los diputados que estarían siendo morbosamente manipulados. Mejor abandonen esa bancada, conviértanse en una bancada de centro en este momento. Si el Alito que es el capitán del Titanic, y si Claudio X González, que es el Jim Jones, el homicida de Guyana, que está envenenándolos a ustedes, diputadas y diputados, para que beban ese brebaje que los va a matar, evítenlo, váyanse, córranse al centro, es una muy buena posición. En este momento una tercera vía de corto plazo es necesaria. Apuesten su capital político al valor histórico del PRI, si así lo quieren decidir está bien, pero no apuesten su estrategia política de presente y futuro a confinarse el resto de sus días en una cárcel por corrupción, a ser señalados por traidores a la patria, de contribuir al enriquecimiento de las grandes corporaciones y a que después les den una patada en las nalgas, porque ninguno de los grupos globalistas que ustedes defienden los van a defender a ustedes ni los van a sacar de la cárcel. Córranse al centro, diputadas y diputados del PRI y alguno que otro inteligente del PAN. Olvídense que en el 2024 van a ganar alguna gubernatura. Compórtense como en su momento lo hizo Bartlett, que aunque a los de izquierda no nos caiga bien, al menos él mostró un comportamiento nacionalista en temas energéticos. Le hace falta todavía un componente más a Bartlett, pero logró hacer lo conveniente para ser apreciado por el presidente. Y miren, está promoviendo esto. Él fue un ex legislador del PRI, él fue un ex secretario de gobernación del PRI, él fue un ex senador del PRI y fue un posible candidato, bueno, fue gobernador de Puebla y fue un posible candidato a la presidencia de México y Salinas se la negó. Él se corrió al centro izquierda y creo que es necesario, se los digo a ustedes con conocimiento político, no les vengo yo a vender una paleta como lo haría Claudio X González envenenada. Yo les vengo a decir la neta a las y los diputados del PRI y del PAN. Rompan, córranse al centro, salven su proyecto político y ayuden a México. Salvemos a la nación. Y hay que decirlo, mi querido Daniel, es que Alito Moreno convocó a sus diputados ayer domingo a una sesión del Consejo Político del partido del PRI, donde aprobaron un acuerdo para que ningún diputado del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados vote a favor de la iniciativa constitucional de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, o de lo contrario sería expulsado de inmediato. Ahora, pues Alito Moreno puede decir misa. Ya ves lo que pasó con el exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que se pasó por el arco del triunfo la amenaza de Alito y se convirtió en nuestro embajador en España. Ante la amenaza de la expulsión del PRI, prefirió, creo que hizo la decisión correcta, apostarle a la invitación que le hace el presidente, ¿no? Vicente, eso es muy importante lo que señalas, y junto con ello también está Claudia Pavlovich, que aunque no nos cuadre, realmente se demuestra que hubo un acuerdo político importante y que el presidente sí les cumplió a ellos con las promociones para
alcanzar estas posiciones que son representativas de la política exterior mexicana en las embajadas, en los consulados. O sea, el presidente sí les ha cumplido. Y también hay que entenderlo respecto a las candidaturas de muchos gobernadores, a las cuales yo estructural y conceptualmente me opongo, pero que también entiendo el momento y también quiero valorar a los sujetos, a las personas, por encima de su origen político. Muchas de las candidatas y de los candidatos que están contendiendo en este momento fueron en su momento militantes del PRI. Entonces, vuelvo a reforzar a través de tu reflexión, querido Vicente, el mensaje a las priistas y los panistas. México tiene más futuro que un partido decidido a negar su origen. ¿Y ustedes no negarían su origen? Evidentemente porque es parte de su historia política, pero negarían un presente antinacionalista. Por lo tanto, si ustedes se corren, yo creo que el ejemplo muy claro de quienes contienden en este momento y fueron compañeros políticos en algún encuentro con ustedes, en alguna asamblea nacional de partido, en alguna charla, en algún diálogo, en algún trabajo legislativo, es decir, ustedes los conocen, hoy muchos de ellos son candidatos a gobernadoras y gobernadores. Por lo tanto, la izquierda o la visión López Obradorista ha sido noble con ustedes. Ni siquiera les ha cerrado la puerta como la militancia ha querido cerrarles la puerta a ustedes. Tienen más perspectiva. En este sentido, desafío, Vicente, desafío a Alito Moreno. Apuesto en este momento en Sin Censura a que todo lo que Alito Moreno les ofrezca y Claudio X González les ofrezca, está condenado a su propio fracaso político. Reto a la historia con esta advertencia y al mismo tiempo reto yo personalmente a Alito a que sopese mis palabras respecto a la apertura del López Obradorismo a priistas y a panistas, respecto a lo que su partido, en las circunstancias de su dirección política, pudiera condenar a la desgracia. Lo reto absolutamente. Estoy muy convencido de lo que te estoy diciendo, las evidencias las he expuesto y entiendo muy bien de política como para decirles, seguir en el PAN con Alito es un suicidio histórico del PRI. Ahora lo que van a hacer es un daño al patrimonio histórico de ese partido. Querido Daniel, para cerrar, ¿qué impacto ves en esta discusión la victoria histórica del pueblo, obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la revocación de mandato, en estas negociaciones, en estas discusiones y en la consecuente votación de la reforma eléctrica? ¿Qué papel, si alguno, jugará lo del domingo, hoy, mañana y tal vez el miércoles en la Cámara de Diputados? Lo primero, Vicente, es la movilización popular. Yo creo que vamos hacia una movilización popular muy fuerte durante la semana. La parte religiosa se va a llevar en el corazón para transitar hacia la parte republicana de defensa nacional, patriótica y heroica. Yo creo que el pueblo que es sabio y que el pueblo ha caminado a lo largo de todos estos años contra la reforma de Peña Nieto, y que esta gente recuerda, por ejemplo, que durante los tiempos difíciles de López Obrador, desde la lucha como la oposición, había una manta enorme, una lona gigantesca detrás del escenario que decía, lo nuestro es cuestión de dignidad. Y bajo el mismo argumento, de todos los rincones del país, va a haber una movilización patriótica como la hubo en la defensa de la industria petrolera, también en los tiempos de Peña Nieto, y que la gente acordonó los espacios en resistencia para impedir que el petróleo pasara a las transnacionales. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuántos chanclazos? ¿Cuántas puñetadas? ¿Cuántas piedras golpeando las vallas que protegían a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? ¿Cuántas tragedias se concatenaron en la defensa del interés patriótico nacional? Porque estaban vendiendo a las empresas del Estado, consignándolas, Vicente. Creo que este llamado para la gran participación en defensa es lo que el presidente ha inspirado
desde que vino de la Macuspana a México, a la Ciudad de México, recorriendo miles de kilómetros con contingentes compactos de gente llena de voluntad. Esto que está por suceder también nos lleva a los momentos emblemáticos cuando el PRI, el PRN en su momento, luego el PRI, escribió los manifiestos en defensa de los sectores estratégicos. Ese manifiesto escrito por el general Lázaro Cárdenas en el estado de Morelos, en una hacienda, en su casa de descanso en Morelos, en donde es una narrativa patriótica, o el mismo que se dio para el decreto, pues, lo que significó nacionalizar la industria eléctrica en el año de 1960. Ahora lo último que te digo para cerrar, Vicente, no se trata de irles a estrellar en la cara también la posibilidad del éxito de la reforma, de esta reforma constitucional en materia de electricidad y litio. No se las vamos a escupir si se gana. Los patriotas vamos a aplaudir y a reconocer a quienes con vocación nacionalista, con vocación patriótica, se envolvieron en la bandera como Juan Escutia, diría el doctor José Carlos Arias, y se lanzaron literalmente en la defensa nacionalista, en la defensa del bien común de la patria. En ese sentido, será una victoria sin escupitajos, sin barbajanerías. Será una victoria de alto nivel para reconocer el prestigio y el valor político de las y los legisladores que lucharon en la defensa de la patria. Eso lo debemos de garantizar como un acuerdo ético, un acuerdo cívico, en el momento en el que se pueda cantar la victoria. Si esta no llegara, Vicente, y de acuerdo a tu reflexión, la consigna está dada. El PRI estaría aniquilado, el PRI estaría muerto y el PAN estaría comiendo los restos del PRI. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre importante escuchar tus reflexiones, tus comentarios en Sin Censura, que también es tu casa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal, para que te apoye en tus esfuerzos, para que te apoye en Twitter, para que esté al pendiente de lo que haces y dices, querido Daniel? Vicente, pues advertir que estamos en movilización, o sea, no hemos dormido, hemos estado en diferentes espacios de debate y estamos también a través de 4A República en YouTube y desde luego en Homo Ex Novo. Pero en realidad todas las mentes que contribuimos en Cuarta República, en este momento estamos levantados, estamos haciendo un levantamiento para poder dar porque lo hicimos contra el fraude electoral del 2006, porque lo hicimos contra el desafuero, porque lo hicimos contra la reforma, las 13 reformas de Peña Nieto, porque lo hicimos contra el Pemex Gate, porque lo hicimos contra el Monex Gate, porque lo hicimos en la defensa de los 43 normalistas, porque lo hicimos en la defensa de los niños de la guardería ABC, porque lo decimos y lo hicimos y lo mantenemos como la fuerza que nos une al pueblo de México para no perder lo que nuestros antepasados desde épocas antes de la construcción de la República han preservado y nos han dejado. Lo hacemos por México, estamos en la vanguardia de la lucha. Claro que sí. Homo Ex Novo en Twitter, 4A República con número 4A de Cuarta República en YouTube. Los esfuerzos que realiza el querido Daniel Marmolejo no se pierden, incorruptibles. Amor con amor se paga. Apoyemos a quienes nos han apoyado siempre para que los números, las audiencias sigan creciendo en los canales, en los espacios de nuestros amigos. Estamos y admiramos. Querido Daniel, te mando un abrazote, que pases excelente día y seguimos movilizándonos, Daniel. Estamos en las calles, estamos en la defensa de la patria, querido Vicente. Mucha fuerza, mucho ánimo. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Que viva México, cabrones. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.